Las campanas suenan de fiesta, pero para Atanasio cada repique es un golpe que retumba dentro de su mente. Frente a él, el vestido blanco de Victoria brilla como una promesa perfecta, y sin embargo, detrás de ese resplandor se esconde una sombra que nadie puede ver. La iglesia está llena de sonrisas, de miradas cómplices, de una felicidad aparente, pero él no está ahí por amor. Sus ojos están fijos en un solo hombre, José Luis. El amigo de confianza. El testigo perfecto. O al menos eso parece. Porque detrás de ese apretón de manos se esconde una traición capaz de destruir una familia, romper una vida y condenar a un inocente. Y justo en el día que debería ser el comienzo de todo, está a punto de salir a la luz la verdad que lo cambiará todo. Si quieres descubrir qué sucede realmente cuando las máscaras caen, suscríbete ahora al canal y prepárate para entrar en una historia donde nada es lo que parece. El sacerdote comenzó la liturgia, las palabras del rito matrimonial resonaban solemnes, pero para Atanasio eran solo un ruido de fondo, un eco lejano. Su mente era una tormenta de recuerdos, de fragmentos de verdad que, como piezas de un mosaico macabro, finalmente habían encajado, revelando el horrible diseño. José Luis, con su habilidad manipuladora, había convencido a Adriana de que el bebé que llevaba en su vientre había muerto, un trágico accidente, un destino cruel. Pero la verdad era mucho más oscura, más perversa. José Luis había orquestado el intercambio de los recién nacidos, había arrancado al verdadero heredero de la familia de la Vega de los brazos de su madre, sustituyéndolo por una niña, una criatura inocente utilizada como peón en su juego de poder y venganza. Y ahora, no contento con haber destruido la vida de Adriana y haber engañado a todos, José Luis planeaba matar a Victoria, su futura esposa, la única mujer que había amado con la misma intensidad con la que había amado a Adriana. Su plan era simple en su brutalidad, un accidente durante el viaje de novios, otra vida truncada para consolidar su imperio de mentiras. Atanasio sentía el corazón desbocado, un tambor de guerra que lo empujaba a la acción. No podía permitir que todo aquello sucediera, no podía casarse con Victoria sabiendo que su vida corría peligro, no podía seguir viviendo en la mentira. El momento había llegado. El sacerdote pronunció las palabras que sellarían su destino. ¿Quieres tú, Atanasio de la Vega, tomar a Victoria como tu legítima esposa? Pero la respuesta no llegó. Atanasio alzó la mirada, sus ojos de hielo fijos en José Luis, un brillo de rabia y determinación que no admitía réplicas. Un silencio escalofriante se apoderó de la iglesia, las risas se apagaron, los murmullos cesaron. Cada mirada estaba clavada en él. No, su voz resonó fuerte y clara, un trueno inesperado que rasgó el aire. No puedo casarme contigo, Victoria. No mientras una serpiente venenosa se anida entre nosotros. Su mano se extendió, no hacia Victoria, sino hacia José Luis, su dedo acusador apuntando como una sentencia inapelable. José Luis. Tú eres el responsable de todo. Saboteaste el parto de Adriana. Intercambiaste a mi heredero por una niña. Y ahora, quieres matar a Victoria. La iglesia estalló en un coro de susurros, de exclamaciones, de incredulidad. José Luis palideció, su máscara de inocencia se hizo añicos, revelando el rostro del demonio. ¿Qué pensáis, queridos espectadores, qué merece José Luis por sus actos? ¿Qué castigo sería el adecuado para un hombre capaz de tanta crueldad y traición? Dejad vuestros comentarios y dad vuestra opinión. El gran día había llegado por fin. La capilla, adornada con flores blancas y cintas de seda, estaba repleta de rostros elegantes y miradas curiosas, todos reunidos para celebrar la unión que debía sellar la paz y la felicidad en la familia. Las vidrieras filtraban la luz del sol, proyectando reflejos dorados sobre los bancos de madera pulida y las antiguas piedras, mientras un silencio cargado de expectación envolvía cada alma presente. Victoria, vestida con un traje blanco impoluto y sencillo, caminaba lentamente hacia el altar, con el corazón martilleando en su pecho, entre esperanzas y temores ocultos. Atanasio, a su lado, mostraba una expresión de severa determinación, como un hombre que se prepara para desafiar al propio destino. Cuando el sacerdote alzó la vista para dar comienzo a la ceremonia, una irrupción inesperada quebró el hechizo. Atanasio se adelantó, la voz alta y clara, tajante como una navaja afilada. Detengan todo, ordenó,
y el murmullo de los invitados se transformó en un balbuceo confuso, pero cargado de tensión. Todos los ojos se volvieron hacia él, sorprendidos e incrédulos. Con paso decidido, se acercó al centro de la capilla, dirigiéndose directamente a José Luis, quien desde ese instante se convirtió en el epicentro de un escándalo que nadie jamás habría osado imaginar. José Luis, comenzó Atanasio, con la mirada encendida, nos has engañado a todos. Orquestaste el intercambio de los recién nacidos, ocultaste al verdadero heredero e hiciste creer a Rafael que criaba a una niña que no le pertenecía, pusiste en peligro las vidas de quienes confiaron en ti, traicionando la sangre de nuestra familia. Un escalofrío helado invadió la capilla, las palabras pesadas como rocas que se derramaban sobre las cabezas de los presentes. José Luis, con el rostro purpúreo y los ojos desorbitados por el pánico, intentó mantener una apariencia de control, pero su voz temblaba mientras gritaba órdenes a los guardias: deténganlo, arréstenlo, es un loco, un enfermo que quiere destruir todo lo que hemos construido. Los guardias se movieron prontamente, con las manos extendidas hacia Atanasio para apresarlo, pero en el caos que se estaba gestando, Rafael avanzó con paso decidido. No, exclamó con autoridad, la voz resonando en cada rincón de la capilla. Dejadle hablar. Yo exijo la verdad, y no permitiré que un sirviente sea silenciado por amenazas y mentiras. Si hay algo que ocultar, lo descubriré yo mismo. Su mirada se posó en José Luis con dureza, dejando claro que la máscara había caído y que nadie podría ya ignorar lo que se escondía tras sonrisas falsas y palabras vacías. La tensión era palpable, un hilo sutil listo para romperse en cualquier instante. La atmósfera se tornó tan densa de emociones que hasta la respiración parecía contenida, mientras todos aguardaban lo inevitable. Fue entonces cuando, con un estruendo repentino, las puertas de la capilla se abrieron de par en par con violencia, dejando entrar a un hombre de paso decidido, Dámaso. Entre sus brazos apretaba un pequeño bulto envuelto en mantas de lana, un ser frágil y silencioso que parecía cargar con el peso de toda una vida. Los ojos de todos se fijaron en aquella figura misteriosa, la sorpresa y la incredulidad pintadas en los rostros de los presentes. Dámaso avanzó lentamente, el rostro tenso pero resuelto, y se detuvo frente al altar, dirigiéndose a José Luis con una voz cargada de desafío. Aquí tienes la verdad que has intentado ocultar, dijo, abriendo delicadamente las mantas y mostrando el rostro de un recién nacido, con los ojos cerrados en un sueño inocente, pero cuya existencia desmentía cada mentira. Este es el verdadero heredero de Adriana, el hijo que José Luis hizo desaparecer para mantener el poder en sus manos. Un murmullo de incredulidad se extendió entre los invitados, mientras Victoria, con las manos temblorosas, se acercaba a Dámaso, los ojos colmados de lágrimas y la mente inundada por un torbellino de emociones contradictorias: dolor, esperanza, rabia, amor. La traición de José Luis era finalmente desvelada ante todos, y la batalla por la justicia y la verdad acababa de comenzar. La capilla, testigo de este momento crucial, parecía vibrar con una energía nueva, lista para transformar para siempre las vidas de quienes habían osado desafiar el destino. El grito de Atanasio había rasgado el velo de hipocresía que envolvía la ceremonia, proyectando una sombra gélida sobre cada rostro presente. Las risas se habían ahogado, sustituidas por un silencio cargado de tensión, roto solo por algún sollozo ahogado. Victoria, con los ojos desorbitados, parecía una estatua de mármol, su vestido nupcial un sudario repentino. José Luis, en cambio, había recuperado una apariencia de control, una sonrisa burlona que no lograba ocultar el pánico en sus ojos. Pero había otra figura, oculta en la sombra de la cocina de la Villa de la Vega, que había escuchado cada palabra, cada acusación, y cuyo mundo acababa de desmoronarse en 1000 pedazos. Matilde, la fiel gobernanta, la silenciosa guardiana de secretos y dolores, estaba acurrucada en un rincón oscuro, con las rodillas pegadas al pecho, el aliento entrecortado. Su rostro, usualmente rubicundo y tranquilizador, ahora estaba lívido, surcado por lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Sus manos temblaban incontrolablemente, las uñas clavadas en la carne viva, como si quisiera aferrarse a algo sólido en un mundo que se desmoronaba. La atmósfera en la villa había cambiado, de festiva a fúnebre en un instante. Los sirvientes, usualmente atareados y ruidosos, se movían como sombras, sus rostros pálidos y asustados. Los susurros corrían, un río subterráneo de miedo e incertidumbre. Todos sentían que algo terrible había sucedido, algo que cambiaría para siempre el destino de la familia de la Vega. Atanasio,
Tras desenmascarar a José Luis y presenciar su huida precipitada entre la multitud atónita, se había lanzado hacia la villa. Su instinto le decía que debía encontrar a Matilde. Era ella quien, con sus ojos atentos y su buen corazón, siempre había percibido las sombras que anidaban en la casa. La encontró, tal como la había imaginado, un manojo de nervios temblorosos, perdida en la oscuridad de la cocina. La luz tenue de una vela apenas iluminaba su rostro descompuesto. Matilde, dijo Atanasio, su voz, habitualmente firme, ahora velada por una profunda preocupación. Se arrodilló junto a ella, apoyando una mano sobre su hombro tembloroso. Matilde alzó la vista, sus ojos rojos e hinchados se cruzaron con los de Atanasio. Señor Atanasio, susurró, la voz quebrada por el llanto. He oído. Todo. He oído a José Luis, señor. Estaba hablando por teléfono, en su estudio. Creía que estaba solo. Pero yo estaba limpiando el pasillo. Lo oí todo. Las palabras le salían a duras penas, entre un sollozo y otro. Dijo que tenía que deshacerse de Victoria. Y también de Dámaso. Para recuperar el control, dijo. El poder absoluto. Quería que pareciera un accidente. Durante el viaje de luna de miel. Un escalofrío le recorrió la espalda. Señor, debemos anular la boda. Debemos huir. Dijo que nadie le impediría tener lo que le correspondía. Dijo que todos moriríamos si intentábamos detenerlo. El pánico la estaba asfixiando. Señor, tengo miedo. Por usted, por la señorita Victoria, por todos nosotros. Debemos irnos. Atanasio le apretó la mano, un gesto de seguridad y fortaleza. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación férrea. No nos iremos a ninguna parte, Matilde, dijo, su voz ahora firme y resonante. No dejaré que ese monstruo gane. No le permitiré que le haga daño a Victoria, ni a Dámaso, ni a nadie más. Lo detendré. Te lo prometo. Resolveré esta situación. Cueste lo que cueste. Su agarre en la mano de Matilde se hizo más fuerte, un ancla en un mar embravecido. El aire estaba denso de miedo, pero un atisbo de esperanza se encendió en los ojos de la gobernanta, alimentado por la promesa de Atanasio. La batalla apenas había comenzado, y la villa de la Vega, otrora símbolo de prosperidad y felicidad, era ahora el escenario de un drama que revelaría la verdadera naturaleza de cada corazón. Dámaso avanzó con paso firme hacia el altar, el pequeño bulto apretado delicadamente entre sus brazos. La capilla, suspendida en un silencio cargado de expectación, parecía contener la respiración junto a todos los presentes. Con un gesto lento y solemne, Dámaso descubrió el rostro del recién nacido, los delicados rasgos y el leve aliento que traicionaba la fragilidad de aquella joven vida. Luego, dirigiéndose a Rafael, le tendió al niño, como entregándole no solo un fardo de lana, sino el peso de un destino y la esperanza de un futuro. Rafael se inclinó, con los ojos fijos en el pequeño rostro que parecía guardar un secreto ancestral. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre el brazo del recién nacido, donde una marca de nacimiento en forma de lágrima se distinguía nítida en la tierna piel. Aquella señal, única e inconfundible, era idéntica a la que adornaba el brazo de Adriana, la mujer que había amado y perdido, la madre de aquel niño. Una oleada de emociones arrasó a Rafael, la alegría repentina, la desesperación por el tiempo perdido, la rabia por la traición sufrida. Las lágrimas comenzaron a correr copiosamente por su rostro mientras, con manos temblorosas, recogía a su hijo en brazos, estrechándolo contra sí como si quisiera protegerlo de todo mal del mundo. A su alrededor, las miradas se cargaron de conmoción y asombro. Don Hernando, el viejo y sabio patriarca, se volvió lentamente, asqueado y decepcionado, dando la espalda a José Luis, quien ahora no podía ocultar el peso de su culpa. Su figura, antaño imponente, parecía encogerse bajo el juicio inflexible de quienes habían descubierto la verdad. Con voz quebrada pero llena de una cruel sinceridad, José Luis confesó su acto: lo hice por avaricia, por mantener el poder en mis manos. No dudé en destruir vidas inocentes con tal de no perder lo que creía mío. Un murmullo de indignación recorrió la capilla, mientras Rafael se erguía con autoridad, la rabia y la justicia mezclándose en un único grito de verdad.
Por esto, padre, pagarás, ordenó con firmeza. Vos no sois digno de llevar el nombre que os ha sido dado. Arrestadlo. Las guardias, listas desde hacía tiempo para intervenir, se movieron con rapidez, pero José Luis, desesperado y enceguecido por el miedo, intentó una huida precipitada. Sus pasos apresurados resonaron contra las piedras antiguas, pero Atanasio, vigilante y decidido, se le interpuso con un movimiento fulminante, zancadilleándolo y haciéndolo caer estrepitosamente al suelo. Las manos recias de los guardias se aferraron a José Luis, arrastrándolo entre el clamor confuso y las miradas de triunfo y alivio. Su impotente furia se extinguía lentamente, mientras la justicia, al fin, seguía su curso, borrando con la fuerza de la verdad las sombras de mentira y traición que habían corroído a la familia. Rafael, aún con su hijo apretado contra el pecho, se volvió hacia Atanasio y Matilde, el rostro iluminado por una sonrisa sincera y llena de esperanza. Vuestra boda, declaró con voz solemne, será la más grandiosa que esta villa haya presenciado jamás. No solo porque celebra el amor, sino porque marca la victoria de la justicia y la verdad sobre todo engaño. Un aplauso atronador estalló entre los invitados, mientras la luz se filtraba a través de las vidrieras de la capilla, proyectando arcoíris de esperanza sobre las antiguas paredes. La paz parecía haber regresado por fin, y el futuro, aunque incierto y aún marcado por desafíos, se abría ante ellos como un libro nuevo, listo para ser escrito con las páginas de la redención y del amor reencontrado. En ese instante, entre lágrimas de alegría y abrazos sinceros, la familia se recomponía, más fuerte y unida que nunca. La justicia había triunfado, y con ella, la promesa de un mañana mejor, donde el pasado sería solo un recuerdo del que extraer fuerza, y no una cadena a la que permanecer atados. La villa, testigo de 1000 secretos y pasiones, respiraba nueva vida, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de matices dorados y rosados, símbolo de una época que llegaba a su fin y de un futuro que, finalmente, podía comenzar. La promesa hecha a Matilde resonó en la mente de Atanasio como un juramento sagrado. Ya no podía ser el guardián silencioso, la sombra leal que se movía entre las estancias de la villa. El tiempo de las tareas había terminado. El tiempo de la acción había llegado. Con paso decidido, abandonó la cocina, dejando a Matilde con un atisbo de esperanza y la promesa de protección. Su mirada, usualmente velada por una discreta observancia, estaba ahora encendida por una llama indómita, una determinación que no admitía vacilaciones. Se dirigió hacia las habitaciones de doña Victoria, con el corazón latiendo un ritmo sombrío e incesante, y aún así sin el más mínimo rastro de miedo. Las doncellas que encontraba a lo largo del pasillo, aún conmocionadas por los sucesos en la iglesia, se apartaban a su paso, percibiendo la gravedad, el aura de urgencia que lo envolvía. Atanasio ya no era el jefe de los sirvientes, el galante mayordomo. Era un hombre en misión, un guerrero que entraba en batalla. Llamó a la puerta de Victoria con una firmeza inusual, un golpe seco que hizo sobresaltar a la joven, aún sumida en un torbellino de incredulidad y terror. Victoria estaba sentada al borde de su cama, el vestido de novia, ahora arrugado y desprovisto de su magia, un peso sobre sus hombros. El maquillaje se había corrido, dejando oscuras estelas sobre su pálido rostro. Sus ojos, habitualmente vivaces, estaban apagados, fijos en el vacío. Atanasio entró sin esperar respuesta, una acción que, en otras circunstancias, habría sido considerada una ofensa imperdonable. Pero su porte no era el de un sirviente. Era el de un hombre que portaba un mensaje de vida o muerte. Doña Victoria, dijo Atanasio, su voz profunda y resonante, desprovista de cualquier atisbo de deferencia. Debemos hablar. Y no como sirviente y señora, sino como dos almas cuyas vidas penden de un hilo. Victoria alzó la mirada, sus ojos desorbitados por la sorpresa y un temor creciente. ¿Atanasio? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está sucediendo? Atanasio se acercó a la cama, su figura imponente proyectaba una sombra amenazante sobre la pared. Significa que su vida corre peligro, doña Victoria. Grave peligro. José Luis no es el hombre que usted cree. Nunca lo ha sido. Ha orquestado un plan diabólico. Saboteó el parto de Adriana, intercambiando a su verdadero heredero. Y ahora quiere matarla. Las palabras de Atanasio golpearon a Victoria como un rayo en un cielo despejado.
Un escalofrío le recorrió la espalda, un frío gélido que le penetró hasta los huesos. ¿Matarme? ¿Pero por qué? No es posible. José Luis, es mi primo. Su voz era un susurro apenas perceptible, teñido de incredulidad y horror. Porque ella es un obstáculo para sus planes, doña Victoria. Él anhela el poder absoluto, y usted, como legítima heredera, es un estorbo. Ha tramado un accidente durante su viaje de bodas. Una manera de deshacerse de usted y de Dámaso, su hermano, de un solo golpe. Atanasio se acercó aún más, sus ojos clavados en los de ella. Pero yo no se lo permitiré. Le propongo un pacto. Un pacto de vida o muerte. Yo la protegeré, doña Victoria. Le juro mi lealtad, mi vida, si es necesario. Pero a cambio, quiero su protección para mí y para Matilde. Y quiero el permiso para casarme con Matilde en la capilla familiar. Inmediatamente. Victoria lo miró fijamente, su mente girando sin control. La red se cerraba a su alrededor, las palabras de Atanasio resonaban con una verdad escalofriante. El pánico intentó abrumarla, pero la determinación en los ojos de Atanasio era un ancla a la que aferrarse. Su propuesta, tan inesperada, tan audaz, era la única salida. Acepto, dijo, su voz incierta pero firme. Acepto su pacto, Atanasio. Nos casaremos. En la capilla. Y usted y Matilde tendrán mi protección. Pero, ¿qué haremos? La pregunta estaba cargada de una ansiedad palpable, pero también de una nueva y frágil esperanza. La atmósfera en la habitación era densa de dramatismo, una alianza inesperada forjada en el fuego del miedo y la desesperación, lista para enfrentar a un enemigo invisible y despiadado. El «¿qué haremos?» de Victoria era un grito desesperado, un eco de pavor que Atanasio recogió y transformó en determinación. «Haremos lo que sea necesario, doña Victoria», respondió, su voz ahora un bálsamo tranquilizador. «Pero antes, debemos ponerla a salvo a usted y a Matilde. Y debemos actuar con rapidez». Su mente ya formulaba un plan, un intrincado ballet de movimientos y contramovimientos para desenmascarar a José Luis y proteger a sus seres queridos. Pero había otra persona a la que debía advertir, otra pieza del rompecabezas que debía encajar en su lugar. Victoria, conmocionada y pálida, asintió. La adrenalina le bombeaba por las venas, impulsándola a la acción. «Dámaso», susurró, el nombre de su exmarido escapando de sus labios como una urgencia incontenible. «Tengo que avisar a Dámaso. Él también está en peligro». Su voz era una mezcla de miedo y preocupación. Atanasio comprendió. Dámaso, el hermano de Victoria, era un hombre impulsivo, pero leal. Era una pieza clave en este complejo tablero de ajedrez. Sin perder un instante, Victoria se precipitó fuera de sus aposentos, el vestido de novia, ahora un fardo olvidado. Atanasio la siguió, sus ojos vigilantes escudriñaban cada sombra, cada rincón de la villa, como si José Luis pudiera aparecer en cualquier momento. Cruzaron los pasillos en silencio, el susurro de las telas de Victoria el único sonido en aquella atmósfera densa de suspense. Las caballerizas, donde Dámaso amaba pasar su tiempo libre, eran su destino. Lo encontraron allí, entregado a la tarea de cepillar a su caballo predilecto, con el rostro distendido en la serena paz de aquella actividad. Pero su quietud se vio abruptamente quebrada por la llegada jadeante de Victoria. «Dámaso», exclamó ella, con la respiración entrecortada por la carrera y por la angustia. «Tenemos que hablar. Es urgente. José Luis quiere matarte. Y a mí también». Dámaso se giró, sus ojos oscuros posándose primero en Victoria y luego en Atanasio, una chispa de sorpresa, pero no de incredulidad, bailando en sus pupilas. «¿José Luis? ¿Matarme?» Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «No me sorprende, Victoria. Esa serpiente lleva demasiado tiempo arrastrándose en la sombra. Sabía que tarde o temprano mostraría sus verdaderos colores». Su calma era escalofriante, casi premonitoria, como un presagio lúgubre. «Pero las amenazas de muerte son el menor de los problemas, hermana. He descubierto algo mucho más oscuro, algo que lo cambiará todo.
que hará temblar los cimientos de nuestro mundo. Victoria y Atanasio intercambiaron una mirada. El aire se hizo aún más denso, cargado de una tensión casi palpable que oprimía el pecho. La quietud de la habitación se rompió por el sutil temblor de la voz de Victoria, un susurro apenas audible que, sin embargo, resonó con la fuerza de una pregunta ineludible. ¿Qué has descubierto?, inquirió, sus ojos fijos en los de Atanasio, buscando en ellos alguna respuesta, alguna señal que disipara la creciente sombra de la incertidumbre. Damaso dejó el cepillo, su mirada ahora seria y grave. Escuché a Mercedes y Luisa. Creían que estaban solas, de noche. Hablaron del parto de Adriana. Del bebé. El hijo de Adriana no murió. Las palabras cayeron como piedras, rasgando el velo de mentiras que había envuelto a la familia durante años. José Luis orquestó un intercambio de cunas, Victoria. Durante el parto. Le dio a Rafael una niña que no es suya. Y el verdadero heredero varón, el hijo de Adriana, desapareció. Nunca murió. Victoria sintió como el mundo se le venía encima. La sangre se le heló en las venas. Las imágenes de Adriana, su rostro radiante durante el embarazo, su amor incondicional por el niño que llevaba en su vientre, su desesperación tras la presunta pérdida, le pasaron como un relámpago ante los ojos. Y luego, el pensamiento de la niña, la pequeña inocente a la que Rafael estaba criando con tanto amor, creyéndola su hija, ajena a ser un peón en un juego cruel. Un gemido escapó de sus labios, un llanto desesperado que brotó desde lo más profundo de su alma. Sus rodillas flaquearon, y Atanasio estuvo listo para sostenerla. Las lágrimas surcaban su rostro, no solo por su vida en peligro, sino por el horror de aquella revelación. El dolor por Adriana, el engaño sufrido, la vida robada a un niño inocente, el afecto traicionado de Rafael. Era demasiado. La conmoción era devastadora. El rompecabezas se estaba completando, pero cada pieza revelaba una verdad más dolorosa y macabra que la anterior. La villa de la Vega era un nido de víboras, y José Luis era el más venenoso de todos. El día de la boda en la capilla amaneció envuelto en una extraña, casi palpable, atmósfera de expectación. No era la habitual excitación festiva, sino una tensión sutil que se respiraba en el aire, como antes de una tormenta. Las voces de los invitados eran quedas, las sonrisas forzadas, como si todos percibieran que algo grande, algo irremediable, estaba a punto de suceder. Victoria, en su vestido blanco, parecía una estatua de mármol, su rostro pálido, los ojos apagados pero con una chispa de determinación que no escapó a Atanasio. Matilde, a su lado, temblaba ligeramente, pero su mirada estaba fija en Atanasio, una mezcla de miedo e inquebrantable confianza. Atanasio, de pie frente al altar, ya no era el mayordomo. Su porte era el de un hombre que había aceptado su destino, un héroe renuente listo para cumplir con su deber. El sacerdote comenzó la ceremonia, las palabras sagradas resonando en la pequeña capilla, pero cada sílaba era un presagio, una cuenta regresiva hacia lo inevitable. José Luis, con su habitual arrogancia, se pavoneaba entre los invitados, una sonrisa falsa pintada en su rostro, ignorante, o quizás confiado, de que su red de mentiras era impenetrable. Pero Atanasio no tenía intención de darle la victoria. En el momento crucial, justo cuando el sacerdote estaba a punto de pronunciar la fórmula que uniría a Victoria y Atanasio en matrimonio, la voz de este último se alzó, firme y clara, rasgando el silencio. «Deténganse», exclamó, su voz resonando entre las bóvedas de la capilla. Todas las miradas se clavaron en él, una ola de sorpresa y confusión que se propagó entre los invitados. «No puedo permitir que esta farsa continúe», prosiguió Atanasio, con sus ojos de hielo fijos en José Luis. «No puedo casarme con Victoria sabiendo que un monstruo anda entre nosotros, un monstruo que ha destrozado la vida de Adriana y nos ha engañado a todos». Las palabras eran como flechas envenenadas, dirigidas al corazón de la mentira. José Luis de la Vega. Tú eres el autor de un crimen abominable. Tú orquestaste el intercambio de los recién nacidos. El hijo de Adriana no murió. Tú lo secuestraste, sustituyéndolo por una niña para tus sucios propósitos. Un murmullo de incredulidad y horror se elevó desde la multitud, un eco de espanto que recorrió la plaza como un escalofrío. José Luis palideció, la sangre se le retiró del rostro, dejándolo lívido y tembloroso,
como una hoja al viento. Su sonrisa, antes tan arrogante y segura, se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico descompuesto y rabia ciega. Es una mentira. Es un demente. Arrestadlo, bramó, señalando a Atanasio con un dedo que tiritaba incontrolablemente, la voz quebrada por la furia y el miedo. Las guardias, visiblemente confundidas por la repentina y caótica revelación, dieron un paso incierto hacia Atanasio, sus rostros reflejando la misma perplejidad que se había apoderado de la multitud. Pero Rafael, el joven padre que había amado a la niña creyéndola suya, se adelantó, con el rostro transfigurado en una máscara de consternación y rabia. «Deténganse», tronó, su voz resonando con una fuerza inusitada. «Atanasio no está loco. Tiene razón. Siempre sentí que algo andaba mal. José Luis, dime la verdad. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Dónde está mi verdadero heredero?» Su voz era una mezcla de dolor y furia, sus ojos ardían con una sed de verdad que no admitía réplicas. La tensión en la capilla era palpable, casi sofocante. El aire estaba denso de sospechas, de acusaciones tácitas, de verdades ocultas que estaban a punto de salir a la luz. Cada aliento se contenía, cada mirada fija en José Luis, que ahora estaba completamente presa del pánico, sus defensas derrumbadas. Los guardias se detuvieron, inseguros, percibiendo la gravedad de la situación. El silencio solo era roto por la respiración entrecortada de los invitados. De repente, un ruido ensordecedor. Las grandes puertas de madera de la capilla se abrieron de golpe con un estruendo siniestro, revelando una figura imponente, envuelta en un manto oscuro. Era Dámaso. Su rostro estaba grave, sus ojos fijos en José Luis. Pero lo que sostenía entre sus brazos, envuelto en mantas de lana, fue lo que capturó la atención de todos, un pequeño bulto, un recién nacido que dormía plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. El verdadero heredero de la familia de la Vega había regresado. Y con él, la verdad. La capilla, antes un lugar de celebración, era ahora el escenario de una revelación impactante, un drama que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Dámaso avanzó con paso firme a lo largo de la nave, su imponente figura recortándose contra la luz cegadora que entraba por la puerta abierta de par en par. El bulto entre sus brazos era el centro de todas las miradas, el foco de toda la atención. Un silencio profundo, cargado de expectación y temor, envolvía la capilla. Llegó al altar, justo enfrente de Rafael, quien lo miraba con los ojos desorbitados, el corazón latiéndole desbocado. Rafael, la voz de Dámaso resonó clara y firme, un eco en la penumbra de la habitación. Este es tu hijo. El verdadero heredero de la familia de la Vega. Con un gesto lento y deliberado, casi ritualista, Dámaso apartó las mantas de lana que lo cubrían. El delicado rostro de un recién nacido emergió de las sombras, dormido en un sueño profundo. Era diminuto, una frágil promesa de vida, pero su expresión era serena, una imagen de inocencia inmaculada en medio de un abismo de horror que amenazaba con devorarlos a todos. Rafael se acercó con cautela, las manos temblorosas. Sus ojos se posaron en el brazo del pequeño, y allí, inequívoca, vio la pequeña mancha de nacimiento con forma de lágrima, idéntica a la que Adriana, la madre del niño, tenía en su muñeca. Era la señal que buscaba, la prueba irrefutable. Una exclamación ahogada se le escapó de los labios. «Mi hijo», susurró, las lágrimas inundándole el rostro. Alargó los brazos, y Dámaso le entregó el bulto. Rafael estrechó al niño contra su pecho, las lágrimas surcándole las mejillas, una mezcla de dolor, alivio y un amor inmenso que le llenaba el corazón. Finalmente, después de años de engaño, sostenía entre sus brazos a su verdadero hijo. Don Hernando, el patriarca de la estirpe, que había presenciado la escena entera con una expresión de horror creciente, giró sobre sus talones, con el disgusto grabado en cada fibra de su ser, dándole la espalda a José Luis. Su decepción era un puñal clavado en el aire, tan palpable que casi se podía tocar, y su mirada, que condenaba sin necesidad de palabras, era más elocuente que cualquier sermón. José Luis, desenmascarado ya, con el rostro congestionado y los ojos inyectados en sangre, se sintió acorralado. Cada mirada era una condena, cada silencio una acusación. Su máscara había caído, revelando su verdadera y despreciable naturaleza.
Sí, gritó, su voz rota, estridente, un sonido de desesperación y rabia. Lo hice. Lo hice por avaricia. Para mantener el poder. Vosotros no entendéis. Yo era el único digno de liderar esta familia. Vosotros erais todos débiles, inútiles. Sus palabras fueron recibidas por un coro de indignación. Rafael, con el niño aún apretado contra su pecho, se volvió hacia los guardias, su voz firme y decidida. Arrestadlo. Arrestadlo de inmediato. Por secuestro, por fraude, por intento de asesinato. José Luis, viéndose perdido, intentó una última y desesperada huida. Se lanzó hacia la puerta de la capilla, empujando a los invitados que se interponían en su camino. Pero Atanasio, que había observado la escena con una expresión de fría determinación, fue más rápido. Con un movimiento veloz y preciso, le hizo una zancadilla, haciéndolo caer estrepitosamente al suelo. Los guardias se abalanzaron sobre él en un instante, esposándolo y arrastrándolo, entre los silbidos y los gritos de condena de la multitud. Un suspiro de alivio colectivo recorrió la capilla, un murmullo de esperanza que disipó la densa atmósfera de incertidumbre. La justicia, por fin, había alzado su espada, y las sombras que se cernían sobre ellos se desvanecían ante la deslumbrante luz de la verdad. Rafael, con su pequeño tesoro acunado en brazos, se acercó a Atanasio, sus ojos brillando con una gratitud que superaba las palabras, un agradecimiento que nacía de lo más profundo de su ser.